Vamos a continuar con este programa, esta entrega de su telediario 1+1. Aquí tenemos con nosotros Temístocles Montaz, quien, como decía anteriormente, es un connotado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político. Temo, ¿cómo ves esta crisis post-electoral, post-primarias que se ha creado en el PLD? Anoche oímos a Leonel Fernández hacer una serie de advertencias. Una de ellas es que hoy estará en la mañana en su grupo, sus técnicos, en la Junta Central Electoral reclamando que inmovilicen los equipos y que se haga una auditoría técnica. Mire, yo le voy a decir lo siguiente, yo pienso que ninguno de nosotros, y yo creo que en eso compartimos también el criterio de la Junta Central Electoral, nos oponemos a que se hagan las auditorías que haya que hacer. Yo creo que ese proceso se montó con mucha transparencia, se le dieron respuesta a muchas de las exigencias del sector que encabeza el compañero Leonel Fernández, inclusive un grupo de universidades que él recomendó en su momento, hicieron una evaluación del proceso, del montaje, y valoraron que ese era un proceso bien hecho y que no había por qué tener duda de lo que iba a ocurrir. Por eso yo diría, bueno, si ese es el argumento, que se investigue, y yo vi la declaración ayer de la rueda de prensa que dio la Junta Central Electoral, y la Junta Central Electoral tiene una actitud, digamos, de evidenciar que lo que se hizo fue lo correcto. O sea, de manera que vamos a esperar a ver qué es lo que va a ocurrir. A mí lo que me apena de esto es que el comportamiento del compañero Leonel Fernández parece reeditar una etapa que uno pensaba que ya la habíamos superado en la República Dominicana. Yo recuerdo que en el año de 1990, nosotros en el Partido de la Liberación Dominicana, luego de las elecciones, insistimos mucho en que Balaguer no había hecho fraude y que había que investigar. Posteriormente ocurrió lo mismo con Peña Gómez, y yo diría que todo eso fueron elementos que permitieron o que propiciaron las reformas que se han venido implementando desde el año de 1994 en la dirección de tratar de lograr hacer más transparentes los procesos electorales, dotar a la Junta Central Electoral de mayor independencia. Y yo creo que con todo, sin dejar de reconocer que hay problemas, pues obviamente la Junta ha avanzado, se ha creado un registro electoral creíble, y yo pienso que venir ahora a plantear que ha habido fraude en este proceso electoral, yo no le encuentro otra explicación a esto que la obsesión del poder que se ha realmente adueñado de esa obsesión que tiene el compañero Leonel Fernández de entender que él tiene que volver a gobernar la República Dominicana como sea. Entonces, yo no le encuentro otra explicación a esta situación, porque todo el que vio este proceso, todo el que vio por televisión cómo fueron presentándose los datos, lo que se sentía era en gran medida hasta maravillado de la manera cómo se había montado este proceso, cómo se iban transmitiendo las informaciones desde los lugares en que se estaban reportando ya los resultados electorales, y obviamente demostrándose que el sistema que se había montado había sido efectivo en un 100%. De manera que yo no le encuentro otra explicación a esto que esa obsesión desmedida, porque el compañero Leonel Fernández entiende que él tiene que volver a gobernar a como sea la República Dominicana, y obviamente eso demuestra evidentemente que todavía nos hace falta desarrollar una cultura democrática. Pero lo cierto es que las elecciones... Bueno, es que Temístocles está hablando de cultura democrática Sí. y de retroceso que sin duda hay. Por ejemplo, Temístocles, yo pienso que hay una exacerbación que está determinada no solo de un lado. Por ejemplo, esa campaña que nosotros vimos
al interior de un partido nunca se había visto una presencia del Estado determinante, así, absolutamente determinante. O sea, yo creo que ustedes llegaron a unos niveles de primitivismo político de ambos lados, que esos polvos crearon estos lodos. Por ejemplo, esa compra masiva de votos que hubo ese domingo, que todo el mundo pudo ver en todas partes, eso hace tiempo que se denuncia en el país, pero nunca había sido tan descarada, tan a la vista de todo el que quería verlo. Bueno, y esas cosas mancharon el precepto, más allá de lo que digan las urnas, que además, lamentablemente para ustedes, dieron una pequeñita diferencia. Si hubiera habido una diferencia así. Sí, pero lo que para mí el tema medular... No es ese, claro. Sí, yo pienso que al final de cuentas no se puede perder de vista lo siguiente. Cuando hablan de fraude, no solamente se hace fraude contando los votos, se hace fraude antes de la votación. No, claro, eso lo hemos comprando visto, votos. lo hemos visto en todos los procesos electorales. Pero lo que resulta claro es que en ese proceso el compañero Gonzalo Castillo ganó 24 provincias. 24 provincias. Y de manera clara, de manera clara. Clara con el 1% sentido, de diferencia. Sí, claro, obviamente eso es por claro, una razón elemental porque el compañero Leonel Fernández ganó fundamentalmente la zona metropolitana y en la zona metropolitana ganó con una cantidad importante de votos, que es lo que le permite a él mantener esta situación de cercanía con el compañero Gonzalo Castillo. Pero lo que yo insisto es que obviamente no descarto esos problemas que se dieron. Yo recuerdo que en las elecciones de 1990, cuando el profesor Juan Bosch fue a levantar sus cuestionamientos a ese proceso electoral de entonces y se lo planteó al presidente Carter. El presidente Carter le dijo a Leo, sí, mire, nosotros sabemos que se presentan irregularidades en estos procesos, que son normales inclusive en las elecciones que se celebran en los Estados Unidos. Con esto no quiero justificar que esto sea así. Yo creo que este fue un proceso que sin lugar a dudas tuvo sus irregularidades. ¿Tú crees que fue justo sacar todos los ministros, los altos funcionarios, los jefes, hasta el administrador del Banco del Estado, a ser jefe de campaña en cada lugar del país? ¿Tú crees que era justo? Pero yo pienso, Juan, que... Necesario, además. Bueno, yo lo que pienso es lo siguiente, o sea, si el planteamiento que se hizo y que se evidenció era que estos compañeros podían hacer campaña luego de su jornada de trabajo. Pero hubo uno que tuvo una rueda de prensa a las 10 de la mañana, el ministro de Trabajo lo agarraron en una rueda de prensa política. Bueno, un error de él. Pero el argumento fundamental siempre fue que esos funcionarios hicieran campaña. Y tú crees, ¿verdad? Posterior. Tú y yo, que nos conocemos hace 50 años y pasamos esas luchas contra los fraudes electorales, tú y yo creemos que es verdad que un funcionario solamente jefe de campaña, Bichara, jefe de campaña de Gonzalo, el administrador del sistema energético, en medio de una crisis energética, ¿tú crees que eso es lo correcto? ¿Realmente lo crees? Bueno, yo no sé si era lo correcto o no era lo correcto. Lo que sí se planteó en el gobierno, y yo sé que fue así, era que no se hiciera campaña en su horario de trabajo. Pero ni se cogieron una llamada telefónica, ni se mandaron un correo, ni nada, porque estamos en horario de trabajo. Después de las 5 hablamos. Sí, los resultados de las elecciones vinieron a confirmar algo que ya algunos dirigentes de su partido lo habían señalado públicamente. Sí. Existen dos PLD. Uno que lo dirige Danilo Medina y otro que lo dirige Leonel Fernández. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación en esos dos PLD? ¿Sobre qué camino tomar? Depende de la manera como el compañero Leonel Fernández asuma su ¿Y solo depende de Leonel eso? En este caso sí, claro que sí. Porque porque ya hay un resultado electoral. Yo pienso que lo que hay que esperar es qué es lo que va a hacer Leonel ahora. Y si Leonel decide, por la mano de los trapos, para usar un término popular, la auditoría que la Junta ha dicho que la va a hacer, porque no tiene ningún problema en hacerla, se demuestra que Leonel Fernández tenía razón, hubo problemas de algoritmo, de lo que sea en esto.
Vamos a esperar a ver cuáles Pero son porque los eso, resultados de la Junta eso Central Electoral. los técnicos, Sí. ayer los medios de comunicación, incluyendo nosotros, fuimos a consultar expertos en la materia, porque la verdad que el pueblo común no entiende, ni siquiera nosotros mismos. Los periodistas Pero y los yo no técnicos sé, yo lo no que descartan esa Lo que yo no posibilidad. sé si ustedes votaron o no votaron, yo voté. No, yo no voté. No, pero yo voté y yo lo Yo que tampoco yo expresé, lo que yo expresé en cuando voté en la computadora fue lo que salió, ¿eh? O sea, si tú me dices a mí que alguien dice por ahí, no, yo fui a votar y salió otra cosa, es diferente. Tú me dices, porque lo que yo no entiendo Pero es cómo argumentar. lo que argumenta Leonel Fernández no es que se produjera ahí. Él dice en el conteo de los votos pudo haberse alterado. Pero la Junta no se ha cerrado Para a esa asomar posibilidad. Lo que yo te digo es lo siguiente. Miren, no me pueden venir a mí a cuestionar los resultados de las elecciones a nivel presidencial cuando se trataba de un proceso que no simplemente era presidencial. Sí. O sea, era un proceso que abarcaba senadores, diputados, síndicos y regidores. En muchísimas localidades, gente vinculada con el compañero Leonel Fernández ganaron las elecciones. En La Romana, Amarilis Santana salió electa Provincia senadora. de Payat. Provincia de Payat también. En la provincia de Payá, ganaron en San Juan de la Maguana la senaduría. Entonces, se le hizo fraude a Leonel Fernández y no se le hizo fraude a Félix Bautista. Entonces, yo creo que este tipo de cosas son las que te mueven a ti a pensar, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Tú me entiendes? Y yo insisto mucho en esto, que el tema de la reacción del compañero Leonel Fernández fue que él vio esto como un problema de vida o muerte. Para él era fundamental ganar estas elecciones. Eso fue así, igual que para el presidente, lo vio como de vida o muerte y utilizó el Estado para Juan, pero había un asunto fundamental en el gobierno que fue claro, por lo menos en el sector que nos nucleamos en torno al gobierno, que expresamos de manera muy clara antes de que se produjeran las elecciones, que estábamos dispuestos a aceptar los resultados de las elecciones. Si las elecciones hubiesen sido desfavorables a este sector, ustedes pueden tener la completa seguridad que hubiésemos al día siguiente felicitado al compañero Leonel Fernández, que era lo que esperábamos de él, que derrotado, él aceptara el veredicto de las urnas, como ocurre en todos los procesos democráticos, y llamara a respaldar al compañero Gonzalo Castillo. ¿Qué es lo que ocurre en todos los procesos democráticos? Bueno, pero ¿qué camino se puede tomar? Ustedes tienen que estar pensando en alguna salida, iniciativa. No hay nadie en el PLD hoy independiente o que tenga posiciones que pueda encabezar una mediación efectiva. Alguien que pueda proponer soluciones. Ustedes todos están apandillados, ¿de una pandilla o de la otra? Bueno, hasta ahora mediación no veo clara, porque no obviamente hay un proceso que, pero en negociación que ha iniciado el compañero Leonel Fernández, no sabemos hasta dónde va a llegar. Yo creo que lo importante es que los plazos que ha establecido la Junta Central Electoral de señalar el día 11 quién ganó de manera oficial se mantenga, y que esos plazos que la Junta ha establecido para ¿Y en ese plazo no se puede hacer ese conteo manual de esos votos? No, ojalá. Se puede. Ojalá que se pueda. Para salir ojalá de que eso. se pueda. Porque yo no tengo la más Leonel duda de que el conteo manual va a decir lo que ha dicho la Junta Central Electoral. A mí no me cabe la menor duda. Por lo que te digo, Juan, yo voté y lo que salió en la papeleta cuando yo la metí en la urna fue lo que yo señalé, y yo creo que eso ocurrió en todas partes del país. Por eso yo digo, no pueden venir a hablarme de fraude cuando hay lugares, como tú muy bien explicabas, en la provincia de Payá, donde Leonel gana, donde Gonzalo gana la presidencial, pero el senador Vargas gana la senaduría. Lo mismo ocurrió en La Romana. Gonzalo gana la presidencial y Amarilis Santana gana la senatorial. De manera que no puede plantearse que hubo fraude en un lado y no hubo fraude en otro lado. Pero además, el cuestionamiento al proceso no simplemente involucra al PLD, involucra de una u otra manera al PRM, porque fue un proceso que se hizo de manera simultánea. Si hubo fraude en un lado, se debe asumir que debe haber otro fraude. Y yo por lo menos vi... No, pero es un argumento inaceptable, que sí hubo fraude en el conteo del PLD y tenía que haberlo en el del PRM. Pero fue el mismo sistema que se utilizó, sí, el mismo sistema. Pero, lo que te quiero decir es lo siguiente,
O sea, Pero alguien dirá, bueno, una diferencia muy grande, pero fue un proceso que se montó con el mismo equipo. O sea, el equipo no se podía utilizar para hacer un fraude en el PLD y no hacerlo en el PRM. Bueno, vamos a ver los resultados. Lo cierto es, y ya eso no se discute, es la situación de confrontación que hay. Y ayer, en la noche, la rueda de prensa de anoche, en la rueda de prensa no, la intervención de Leonel Fernández anoche, no sé si pudieron observar los símbolos que había, era unos colores, un nombre que no tenía nada que ver con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Podría significar esto que Leonel Fernández tiene un plan B? Bueno, yo personalmente no descarto la posibilidad de que en el sector que encabeza el compañero Leonel Fernández se esté pensando en buscar una alternativa para que él sea candidato por otra fuerza política. Aun cuando la ley que se aprobó lo prohíbe, si usted participó en la primaria ya usted no podrá ser candidato, pero yo no descarto esa ley que en ese sector correcto se esté planteando la posibilidad de incoar ante el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de bueno, lo esa único parte que de la van a ley. tener que hacer es buscar un amparo, porque ya eso, en esa ley se buscó un amparo, decía que los partidos primero no podían aliarse, ya se anuló esa parte. De esa ley se anuló también lo de que un ciudadano que no estuviera inscrito en un partido no podía ser candidato, y ya también eso los tribunales lo acogieron como nulo. De la propaganda. Sí. Se anuló la prohibición de la propaganda en radio y televisión, que es el espectro público. Sí. Y hasta los que ponen valla hicieron un amparo, y la DORA, la Asociación de Radiodifusoras, puso un amparo contra la ley y se lo concedieron. Es decir, está por encima, aún el uso del espectro público, ordenarlo. No se puede aquí. Y anularon esa parte. 4 o 5 anulaciones porque supuestamente violan derechos. Entonces, cuando a él alegue que él como ciudadano tiene derecho a ser candidato, se lo van a conceder. Lo lógico sería que se lo concedieran. ¿Ustedes les tienen miedo a que eso ocurra? Bueno, vamos a ver qué va a ocurrir. Evidentemente ya eso prácticamente oficializaría la división del Partido de la Mira, Liberación sobre todo Dominicana. si lo implementa en un partido que lo postule, porque ese partido puede decir: yo no tengo ningún problema con lo que haya pasado en el PLD. Mi derecho es a postular un candidato y estoy postulando a ese señor. Pero la idea es que siempre primó. Y Leonel apareció anoche también. Uno de sus técnicos es de otro partido. Claro, lo que digo es que la idea que primó siempre en el montaje de esto es que si usted participa en la primaria de un partido, usted ya no puede ser candidato por otro partido. Eso es según la ley. Y en principio yo estoy de acuerdo con que sea así. Y debería ser así. Pero los tribunales de aquí parece que ya no hay posibilidad de organizar nada. Claro, entonces el tema medular es que yo pienso que habrá que esperar qué es lo que va a ocurrir en los próximos días, cuál va a ser la actitud de él, cuando se evidencie que ese proceso fue bien montado, que fue transparente, que ahí lo que reflejó la Junta Central Electoral es la voluntad de la gente. Usted sobre todo, que es un hombre que ha estado en el Estado durante muchos años, tanto en el gobierno de Leonel Fernández como en el gobierno de Danilo Medina, usted no tiene preocupación por las repercusiones que esto tiene, ya no en el interior del PLD, sino en la sociedad dominicana. No, es que la división del PLD, sin lugar a dudas, impacta negativamente en el país. La división del PLD va a sacar al PLD del gobierno, eso no me cabe la menor duda. El PLD ha ganado elecciones porque se ha mantenido unido. Una división del PLD... Y perdió la mediación. Claro. Por ejemplo, esos excesos. Juan, alguien en el PLD tenía que decir: Juan, no le aprieten tanto la soga que se va a partir. Pero el tema... ¿Cuál fue la razón que nos llevó a nosotros a propiciar una ley para que la Junta dirigiera los procesos? Se perdió la capacidad de mediación en el PLD hace tiempo. En el PLD hace tiempo que se perdió la capacidad de mediación. Yo le he dicho a ustedes en varios programas, yo señalé que el PLD hoy es un partido con dirigentes pero sin dirección. No hay dirección, no hay mediación. Y por tanto, la manera de lograr afrontar esto para que no hubiera una matazón en el PLD era que la Junta dirigiera este proceso. Si la Junta no dirige este proceso, esto hubiese sido otra cosa. Una de las pruebas... Entonces, se ha perdido eso. Entonces, el tema, bueno,
¿A dónde va a desembocar esto? Yo ahora mismo no me atrevo a ser categórico, pero sin lugar a duda hay una división en el PLD que en gran medida lo que falta es que se haga ya de manera oficial. ¿Ya usted tiene un plan B, los seguidores de Danilo Medina? No, nosotros vamos a mantener la idea de que obviamente el partido tiene que ir a las elecciones con el compañero Gonzalo Castillo, que es quien ha ganado las elecciones, que lo correcto debería ser que el compañero Leonel Fernández respalde esa candidatura, que acepte el veredicto de las urnas y que se una a trabajar para que el PLD se mantenga en el gobierno. Pero Temo, ¿qué pasó en el PLD que perdió esa capacidad, sobre todo la dirección, de conducir el proceso sin abanderarse? Porque tanto que criticaron ustedes al PRD, Las ambiciones al partido. personales, es que Porque yo recuerdo el caso suyo, que era amigo de Danilo Medina y amigo de Leonel Fernández. Amigo, y no solamente amigos, sino de su círculo. Funcionario y además a nivel político. Alto funcionario en los dos gobiernos. ¿Qué fue lo que pasó a nivel No, yo creo que... ¿Por qué se ha degradado tanto el tema? No, las ambiciones de poder han destruido al PLD. Son las ambiciones de poder. O sea, cuando tuve un comité Tenías razón, político... Juan Bosch. Claro, cuando tuve un comité político en donde todo el mundo aspira, y el que yo decía y el que no aspira lo aspiraban, entonces eso ahí perdió automáticamente la capacidad de dirección, porque cada quien... Ahora afloraron entendía, 12 aspirantes a la candidatura presidencial. Sí, aunque se fue depurando poco Sí, a poco. pero habían 12. Pero eso te da la tónica de hasta 12. dónde ha llegado. Pero yo pienso que el problema con el PLD fue que no supimos en su momento establecer un procedimiento para regular las ambiciones de poder. Porque yo no digo, bueno, no es que las ambiciones sean malas, pero por lo menos lo que no se podía aceptar bajo ninguna circunstancia es que alguien creyera que podía ser presidente de la República o candidato a la presidencia de la República cada vez que le diera la gana. O sea, yo siempre entendí que nosotros teníamos que ir en la dirección de crear un marco que permitiera alternar el liderazgo. De que usted muy bien, usted puede ser presidente de la República o aspirar durante 2 o 3 ocasiones, pero no creer que usted cada vez que le dé la gana puede ser aspirante a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que todo ese tipo de cosas es lo que ha generado esta situación que hay hoy en el PLD. ¿Y cómo se siente un hombre como Temístocles Montaz, que según Juan Bolívar es uno de los hombres que mejor se ha preparado para dirigir el país y que tiene mayor formación académica y experiencia de Estado? Un hombre como usted, que de repente es desplazado de la primacía de ese partido por un allegado como Gonzalo Castillo. No, pero yo no me siento mal, porque yo he sido un abanderado de la necesidad de la renovación en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo con lo que no estoy de acuerdo... Ese es un problema de fondo grave de los partidos y en especial del PLD, claro, que no se ha renovado ni la dirección del partido claro, ni la del Estado. Yo creo que ojalá este proceso abra la puerta a una renovación dentro de la organización. O sea, yo siempre insistí mucho, y ustedes me oyeron aquí plantearlo, tanto aquí o en otro programa, en la necesidad de que nadie se creyera el rey del partido, que había que permitir que fluyeran. Ese planteamiento que en su momento hizo el propio compañero Leonel Fernández de que el PLD era una fábrica de presidentes, que se pusiera a funcionar esa fábrica de presidentes. Yo creo que el problema medular hoy del PLD, y va en la dirección de tu pregunta anterior, es que no se ha permitido que esa fábrica funcione. Entonces lo que uno quiere es que esa fábrica funcione. Era del otro lado, porque de la parte de él, claro, nada más es él. Nada más es él. Entonces la idea es, deje que esto funcione y que cada cierto tiempo estemos lanzando modelos diferentes, que es lo que la sociedad dominicana necesita para que se pueda producir una renovación. Pero también, Temístocles, al PLD se le considera que ha ido retrocediendo ideológicamente y en términos programáticos, porque el PLD era un partido, bueno, se le llamaba Partido de la Liberación Nacional, sí, un partido que integraba la reivindicación de los sectores populares y cada vez se le ve como un partido más conservador y más alejado de esos principios que le dieron origen y que mantuvieron como bandera durante muchísimo tiempo. Y hoy en el PLD, bueno, ahora mismo vimos que cambiamos Rifero por otro. Y estoy usando un término que no es despectivo para nada. Sí. Es real, eso está ocurriendo ahora. Y cualquiera llega con cuarto, se promueve y gana una posición a nombre del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, real y efectivamente el dinero ha terminado
marcando de una manera determinante la actividad política en la República Dominicana. Hoy eso es innegable. O sea, yo creo que todos los procesos que se han desarrollado a partir de la reforma del año 94 han conducido a esta situación que estamos viviendo hoy, en donde el dinero ha terminado definiendo quién puede y quién no puede. Yo creo la imposición de hoy se te revierte mañana, porque a mí me llama la atención que Leonel no haya insistido en el abuso del Estado que hubo en la campaña, Sí. que no haya insistido en la compra de votos. Y yo digo, ¿y por qué? Porque él practicó eso cuando le tocó. Y lo practicó también Y, ahora. y él fue de los Y lo practicó sembradores. ahora Él también. está cosechando parte de lo que él sembró. Y si- Entonces, él no ha tocado y si- esos y si aspectos. se habla de- Que para ahora mí también. fueron Y si los que se- claro, si definieron, se habla de que los se que practicó definieron en las una- elecciones. Para Sí. mí no fue si hubo o no un algoritmo. Eso es difícil de demostrar. Sí. Pero lo que sí tuvo claro a la vista de todo, lo que definió la votación, está a la vista, pero eso él no lo cuestiona. ¿Por qué No. él instauró eso? Sí, yo pienso que el tema medular que hay que sentarse a repensar es cómo es que vamos a modificar este sistema electoral en la República Dominicana para tratar de lograr que el dinero no sea lo determinante en la política, porque es que ya la política ha dejado de ser idea, la política ha dejado de ser principio. O sea, yo recuerdo que en la época que yo fui diputado, yo no gasté un centavo de mi peculio personal para llegar a la diputación. Lo gastó el partido era el que hacía campaña. Y ahora uno, mirando hacia atrás, uno entiende por qué el profesor Juan Bosch fue tan insistente en eso, en evitar hasta que inclusive uno hiciera propaganda personal. Pero ahora es que cada persona se ha convertido en un partido dentro de los partidos. Bueno, se puso hasta tope gasto, pero el Sí. tope de gasto para ser precandidato a senador en la provincia de Santo Domingo es de 99 millones de pesos. Juan, el tema medular... El tope, 99 millones de El pesos. tema medular es que las reformas que se han hecho al sistema de partidos de la República Dominicana, No han lo que funcionado. y lo que ha devenido es que cada persona en los partidos se convierte en un partido. Tiene que buscar dinero para su campaña. Tener su al propio margen del equipo. propio partido, tener su equipo, tener Que su no trabaja clientela. gratis, ya los Su equipos- medio de transporte Entonces, y tiene que buscarse eso vehículos. es lo que al final va a destruir este sistema de partidos, que es lo que ha ocurrido en muchos países de América Latina. Entonces yo pienso que si no nos planteamos hacer reformas para modificar esto y cambiar esto... Pero es que lo discutimos durante 20 años. Nosotros discutíamos Sí. la ley de partido en función de que bajara el costo de la política. Eso era lo no, fundamental. pero hay gente que no le interesa eso, le Juan. interesa. Bueno, Que no le fracasamos. interesa. Lo Hay que buscar abogábamos otro. por controlar Pero- el costo de la política, fracasamos. Lamentablemente no acabó el Inclusive- tiempo. Inclusive cuando se hace la reforma, tú recuerdas, para tratar de lograr el financiamiento público de la campaña, Era era para para evitar claro. el financiamiento privado de la Privado. campaña. Pero eso ahora es que hay financiamiento Ahora privado. que- Ahora es que hay Privado y financiamiento público. Y Qué clandestino, barbaridad, qué además. barbaridad. Pero algún día Bueno. cantará otro gallo. No, pero Temito lo que hay Clemente. que seguir luchando, lo que hay Cuando que seguir- tengan una propuesta de salida, aquí estamos abiertos para recibirla. Muy bien. a esas Vamos a crisis. esperar a ver qué va a pasar. Siempre hasta- hemos abogado hasta por la dónde Leonel- preservación de los partidos, como de Sí. las instituciones en general. Y es una pena que ustedes tengan un hilo en este momento así. Y hay que ver hasta dónde va a llegar el compañero Leonel. Bueno, pues muchísimas gracias Gracias, al gracias a ingeniero usted. Temístocles Montaz por haber venido a conversar en estas circunstancias tan difíciles de estos días. Muchas gracias, suerte. Gracias, Temístocles.